Vamos a tratar un tema que a mí, de verdad que como padre me importa muchísimo, porque muchas veces yo me pregunto si mis hijos tienen dislexia o no, o cómo se puede saber si alguien tiene dislexia y todos los problemas que esto conlleva. Para hablar de este asunto, que ya sé que muchos de ustedes nos han reclamado, vamos a hablar con María José Ruiz, presidenta de Disclam en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y con Marisa Conde Sáez, presidenta de Aquaprende, que es lo mismo, pero en Cuenca. Eso es. Sí. Bienvenidas a las dos. Gracias. Y en primer lugar, gracias por hablar de un tema que nos surge muchísimas dudas a muchas personas y que en ocasiones no sabemos exactamente qué es la dislexia. ¿Qué es? A ver, pues voy a empezar por la definición técnica, Claro. ¿vale? Y luego lo aclaro un poquito. Es un problema de origen neurobiológico, es decir, nuestros hijos, que son disléxicos, tienen el cerebro ligeramente distinto de los normolectores, que son las personas que no lo tienen, ¿vale? Y además es de origen genético. Esto pasa por la familia. Hay familias que tienen gente disléxica. Entonces, ¿en qué se nota? Pues estos niños ya desde pequeñitos tienen problemas con las rimas, con las canciones, con las cosas que son de memoria, con seguir instrucciones. Y luego cuando entran ya en el cole, en primaria, tienen mucho problema con la lectura y la escritura. Y a veces también con las matemáticas. Ahora nos vais a ayudar un poquito a detectar exactamente o cómo podemos conseguir saber si nuestro hijo tiene dislexia o si nosotros lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida, porque puede ser y no lo sabemos. No, eso no. La dislexia se nace y se muere con ella. Vale, fantástico. No se cura. Déjame que dé nuestro teléfono, como siempre, 925 28 87 91, o si lo prefieren a través de nuestro WhatsApp 660 37 39 30 y hacen la consulta que deseen sobre la dislexia. Estamos escuchando la parte técnica, pero claro, y yo muchas veces me quedo, bueno, la dislexia, pues cuando pones una letra por delante de otra, pero va más allá, ¿verdad? Sí, no solamente es eso. Yo lo que pasa es que prefiero que esa parte la explique María José, sí, porque al respecto tiene más conocimiento. No, yo lo explico. A ver, es la idea que todos tenemos en la cabeza, que un disléxico en vez de poner B pone P, o en vez de poner P pone Q, que da la vuelta a las letras, ni mucho menos. Ese es uno de los síntomas, digamos, menos habituales. Claro. No es eso lo que sucede. Lo que sucede es que un disléxico tiene muchos problemas para relacionar un sonido con una letra. Tú piensas, ¿qué haces cuando lees? Tú ves las letras y en tu cabeza las transformas en un sonido, porque el ser humano no evolucionó con la lectura y la escritura. Primero aprendió a hablar y luego tradujo eso en símbolos, ¿vale? Entonces, su problema es que tienen mucha dificultad en pasar las letras a sonido y los sonidos a letra. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Que tienen mucha dificultad leyendo y comprendiendo lo que leen y también tienen mucha dificultad expresando lo que piensan por escrito. Ahora sí nos metemos en esta proposición no de ley, que yo espero que vea muy prontito la luz, porque va a ayudar a muchísimas personas. El 3% de nuestra población en España sufre dislexia. Eso es. Al respecto del tema de porcentajes, sí que queríamos aclarar que no son los que algunas veces se barajan, que se barajan datos incluso de un 15%, pero este 3% sí que es dentro de dos márgenes. Los márgenes son los que nos podemos encontrar pues de la manera más habitual. Yo hablaría incluso de un niño, 2 niños por aula con esta dificultad de aprendizaje. Sí, es mucho. Y además que, insisto, dicen 4 de cada 6 es un fracaso escolar. Sí, exactamente. Así es. ¿Cómo podemos identificar, al margen de que nuestra profe, que es la que convive todos los días con los niños, nos puede decir, oiga, su hijo tiene dislexia, pero hay alguna forma que yo en casa lo pueda identificar? Sí, vamos a ver, los niños con dislexia son niños con una inteligencia normal. Es decir, tenemos en la asociación niños con altas capacidades que tienen dislexia. Cuando tú ves que un niño es muy espabilado para las cosas de la vida, muy espabilado. O sea, tú dices, un niño con 7 años no es que le guste o no le guste estudiar. Tú pues, le atiendes, hace sus deberes, tal, y sistemáticamente el niño fracasa, no aprende bien a leer, no entiende los problemas de matemáticas. Un día resta en la dirección correcta y al día siguiente resta en la contraria. Tiene dificultades para seguir instrucciones. Ese tipo de cosas en niños que son inteligentes tienen que hacer saltar la voz de alarma porque puede ser una dislexia. Vale, sabemos que nuestro hijo o la persona en cuestión tiene dislexia. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Tiene un tratamiento? Sí. Mira, nosotros en Aquaprende, por ejemplo, en la asociación, tienen un apoyo psicopedagógico respecto al tema de reeducación pedagógica. Les están ayudando mucho en el tema de los deberes, de cómo organizarse con esos estudios que tanto les saturan.
También contamos con una profesional en temas de inglés, porque para ellos el idioma es es otro caballo de batalla. Así porque sí, para ellos es lo mismo que el lenguaje castellano es una lengua más transparente, el inglés para ellos es una lengua muy opaca. Y conforme su grafía, lo que se refería María José, se escribe de una manera, lo leen de otra, el sonido es distinto, para ellos es un caos. Entonces también contamos con una profesora específica en temas de inglés para reforzar. Y dicho sea de paso, nos parece fantástico que pueda encontrar pues un refugio en estas asociaciones donde es que es verdad que a veces no sabemos el problema que puede ser o puede llegar a ser. De hecho, tenemos ya encima de la mesa una proposición no de ley, todavía se tiene que aprobar y hay que insistir muchísimo que por favor se apruebe esa ley porque ¿cuál es el plan adecuado? A ver, es súper importante, vamos a ver, un niño nace disléxico. Sí. El problema es que hasta ahora el diagnóstico se hacía cuando el niño tenía problemas para leer, digamos que era la primera voz de alarma, y eso es a los 8 años, y ahí es tarde. El tratamiento logopédico que necesitan nuestros hijos, cuanto antes se inicia, más plástico es el cerebro y mejor funciona. Entonces, partiendo de esa base, el plan de acción sería hacer en educación infantil y en las consultas de pediatría un screening inicial que nos permita, hay determinados signos que dan los niños muy pequeños antes de empezar a leer, que eso está publicado y se sabe qué hacer esos screening en educación infantil y en las consultas de pediatría, para que no se escape ningún niño con riesgo de tener dislexia. Al llegar a primaria, si los problemas persisten, hay que enseñarles a leer como ellos necesitan aprender a leer. Ellos no aprenden a leer como los normolectores. Entonces, una vez que ellos cojan el hábito de la lectura bien, a la edad que lo tienen que coger, no esperemos a que fracasen y no lo cojan, sino vamos a enseñarles a leer bien. Esa sería la segunda intervención, en los primeros años de primaria. Y luego, a partir de esos años de primaria, ellos van a seguir siendo disléxicos, van a seguir teniendo problemas de comprensión y tal. Adaptaciones en el aula y en los exámenes. Bueno, y por último, tenemos una fecha señalada en el calendario dentro de muy poquito. Ay, sí. Mira, me alegro que me hayas hecho ese matiz. Mira, en Cuenca, en el Museo Paleontológico, se va a organizar una gala con muchos niños de diferentes problemáticas, en las que lo que pretendemos, lógicamente, es contar con unos ingresos o haciendo diferentes actividades. Los niños van a bailar, van a cantar y ese 18 de diciembre, creo que es domingo, un domingo, pues allí en Cuenca os esperamos. Me gustaría que la gente pues participara y asistiera para ayudar a estos nenes con su educación, que es lo que más nos preocupa. Pues ahí lo vamos a dejar. Gracias por habernos metido en el corazón un poquito que existe ese problema, que es real, de la dislexia, y ojalá se apruebe ese plan, que buena falta les hace. Muchísimas gracias, María José Ruiz y Marisa Conde Sáez. Ha sido un placer tenernos aquí en Estando Contigo. Muchas gracias.